Gracias, me siento toda una actriz, toda una estrella. Quiero agradecer mucho a CONICET La Plata esta invitación. Yo no quiero hablar de estas cosas, así que me vine corriendo efectivamente para hablarles de tres chicas platenses, de tres chicas de ciencia de La Plata. Primero unas palabritas sobre mí. Efectivamente yo trabajo en el INIFTA, un centro científico de CONICET y de la universidad. Trabajo haciendo modelos matemáticos de enfermedades infecciosas, o sea, trabajo en una computadora resolviendo ecuaciones, pero también me interesa muchísimo la historia de nuestras pioneras. Cómo fueron, quiénes fueron, qué hicieron las primeras mujeres que se dedicaron a la ciencia acá en nuestro territorio y específicamente en nuestra ciudad. Así que, como fui recopilando bastante información, hoy les quiero compartir tres historias distintas en el tiempo, de distintas disciplinas, que además nos van a servir para ir reforzando y comentando otras cosas como las que nos contaba Belén, algunos sesgos, algunos problemas y cómo se han ido resolviendo y qué cosas faltan en el desarrollo de las mujeres y diversidades en la ciencia. Así que bueno, estas son las tres chicas platenses de quienes les voy a hablar hoy. Ahí les ponemos nombres, son Beatriz Guirelli, Juanita Cortelesi y Patricia Mazzolo. Pero, como yo soy física y soy de exactas, me gustan los números, vamos a empezar por números. Esos números que ven ahí son años. El primero es el año en el que tuvimos en este territorio el primer médico. Médico como lo conocemos, graduado en una universidad. Primer médico en este territorio, que luego sería la Argentina. Y el de abajo es el año en el que tuvimos nuestra primera médica. Si se fijan, más de 300 años después. Es decir, las mujeres llegamos tarde a la ciencia. Llegamos tarde. ¿Por qué? ¿Por qué pasaron todos esos años? ¿Estaba prohibido que la mujer estudiara, fuera médica? No, era mucho más sutil. Lo que ocurría es que la educación no era como es ahora, que veo que ustedes forman un grupo mixto. Las chicas y los varones estudiaban en escuelas separadas y a las chicas no se nos enseñaba ni latín ni matemáticas, que eran el lenguaje de la ciencia en aquellos momentos. Entonces, si una mujer quería acceder a la universidad, no tenía las herramientas necesarias. Y eso le pasó a Cecilia Grierson, que fue la primera médica que tuvimos aquí. Ella quiso estudiar en la Facultad de Medicina y no pudo, en su primer intento no pudo porque no tenía latín, conocimientos de latín, así que tuvo que estudiar aparte para poder ingresar. Pero esto no pasaba solamente acá, sino en Italia, por ejemplo, Rita Levi Montalcini y Eugenia Sacerdote, que después se vino para la Argentina, tuvieron la misma situación. Tuvieron que pasar todo un verano estudiando matemáticas y latín para poder entrar a una universidad. Y eso nos habla de que no cualquiera podía hacerlo. Tenías que tener una familia pudiente, que te consiguiera profesores, que te dejara además transgredir y meterte en un ámbito de los varones, y además tenías que conseguir un profesor que accediera a enseñarte latín siendo mujer, porque se consideraba que no teníamos las capacidades. Así que no cualquiera llegaba a tener estudios universitarios. Esos otros números, 8, 87 y 59, son el número de veces que se dio el premio Nobel en total arriba, y abajo el número de veces que lo recibieron mujeres. Es contundente la diferencia, ¿no? Y más todavía si les cuento que la mitad del número de abajo aproximadamente es de mentira, porque era el premio Consuelo, el premio Nobel de la Paz, ese que no cuenta, que no es de una disciplina. Así que las mujeres en la historia han recibido siempre menos reconocimiento por su labor y han tenido obstáculos para llegar a las posiciones más altas, eso que se conoce como techo de cristal. Y fíjense que es como un circuito negativo, porque menos reconocimiento implica menos posibilidades de alcanzar los puestos más altos. Y hoy estamos en un momento privilegiado. Hoy tenemos una presidenta del CONICET que es mujer, una directora de este Centro Científico Tecnológico que también es mujer, y muchas de las directoras de los institutos de CONICET son también mujeres, pero no siempre fue así y todavía no están igualadas las oportunidades, así que todavía hay trabajo para hacer. Y para terminar, ese 30 es el número, la proporción, el porcentaje de mujeres en mi disciplina en el mundo.
de cada 10 investigadores de las ciencias exactas, solamente 3, menos de 3, son mujeres. En realidad anda por el 28%. ¿Y por qué? No, sigue sin estar prohibido, ahora nos enseñan matemáticas, ahora tenemos la misma educación y sin embargo sigue habiendo barreras invisibles que hacen que a las chicas se les dificulte acercarse a la ciencia. ¿Por qué? Y en parte, bueno, hay muchos factores. Uno de ellos es que no se termina de entender o de percibir que la ciencia también es una posibilidad para nosotras, una opción de carrera, una posibilidad para desarrollarnos. Y uno de los factores que ayuda a esto es que faltan referentes. Faltan referentes. ¿Cómo pensarse investigadora si hay pocas figuras, ¿no?, con quien referenciarse? Yo quiero ser como Madame Curie. ¿Alguien de aquí quiere ser como Madame Curie? Es una figura que nos queda muy lejana en el tiempo y muy lejana en las características como para poder tomarla de referente. Por eso es importante visibilizar mujeres más cercanas en el tiempo y en el espacio. Así que bueno, por eso es que traigo alguna colección de estas mujeres. Vamos a empezar por Juana Cortelesi. Juana Cortelesi era geóloga, doctora en Ciencias Naturales, estudió en el Museo de La Plata y fue la primera mujer en acceder a un cargo de profesora titular, la primera profesora titular por concurso que tuvo nuestra universidad. Ahí la tienen, es la que está aquí sentada. Seguro que no tiene la pinta que se hubieran imaginado, ¿no?, para una científica, pero ahí la tienen, vestida con todos esos moños. La que está de pie es su amiga, Etile Spegazzini, era hija de Carlos Spegazzini, un botánico muy reconocido. La casa de ellos ahora es un museo. Y Juana y también Etile eran hijas de familias acomodadas de La Plata, hijas de personas con estudios secundarios. En el caso de Etile era hija de un profesor. Y ellas eran las mujeres que podían acceder, chicas de buena posición económica y que tenían ya parientes en el ambiente. ¿Quién iba a hacerle bullying a la hija de Carlos Spegazzini o a la amiga de la hija? Ellas eran las que podían estudiar. Entonces, bueno, Juana se recibió en 1907. Es como análoga a nuestra Madame Curie en el tiempo. Madame Curie se doctoró en el 1903, en el 1911 recibió premio Nobel. Bueno, más o menos contemporánea de Juanita Cortelesi. Ahí estudiaba, esta es una foto del museo, en aquella época no había ni árboles crecidos. Y estas fotos de abajo son los ámbitos donde se desarrollaban los geólogos. Esa foto de abajo no es de la Universidad Nacional de La Plata, pero sirve para describir el ambiente, laboratorios, así con frascos y vitrinas, poblados mayormente por varones, casi exclusivamente. Y la geología también tenía otro campo, que era el de los viajes de campaña, de recolección de muestras y de identificación. Esa es una expedición a la Concagua de la época con ese equipamiento. Era uno de los dos, es un ambiente muy poco propicio para las mujeres. Efectivamente, las mujeres, las pioneras en la geología, las primeras mujeres en el mundo, también en la Argentina, como Mórtola, y también Juanita, se decidieron entonces por el otro ámbito, por el de los laboratorios. Y por eso todas las primeras mujeres geólogas estudiaban mineralogía, que era lo más parecido a que te dejaran en la cocina. Porque los varones traían las muestras, cajones enteros de muestras de las expediciones, y aquí había otro grupo de personas que las analizaba, las estudiaba, las describía y hacía las publicaciones. Ahí tenemos a Juana Cortelesi en un congreso, es la que está sentada allí a la derecha. Eran muy pocas, hay una por allí que, como estos eran eventos también sociales, no sabemos si era investigadora o era la esposa de alguien. Y bueno, ¿cómo es que esta mujer llegó a ser la primera profesora? Bueno, por un lado, por sus capacidades. Ella conocía como nadie las colecciones mineralógicas del Museo de La Plata. Había estado además haciendo estudios de posgrado en Alemania. En aquella época el lenguaje de la ciencia era el alemán. Aquí en la Universidad Nacional de La Plata, para
levantar, para darle buen nivel a la universidad, contrataron montones de profesores alemanes, así que ella fue a estudiar a Alemania un par de veces. Eso ya era bastante inusual en la época, las mujeres no viajaban solas así como así. Entonces ella era muy capaz, pero no es que eso alcanzara. En el concurso en el que ella se presentó había 4 también grandes geólogos, incluso un alemán. Entonces, ¿cómo es que una mujer logró vencer ese techo de cristal y ganarle a estos profesores? Y bueno, pudo porque hubieron políticas de discriminación positiva, porque quienes estaban a cargo de la institución del Museo de la Plata decidieron que los graduados y graduadas jóvenes del Museo de la Plata, que se habían formado con los alemanes, también tenían derecho a hacer sus carreras ahí. Entonces querían abrirles lugar. Y por esa discriminación positiva es que ella pudo acceder, además de sus, por supuesto, de sus grandes méritos, pudo acceder al cargo. Bueno, a ella le gustaban también, había estudiado con profesores que le daban mucha importancia a los viajes de campaña, a las salidas de estudio, había implementado eso también en la carrera de geología y también en la educación secundaria. Le había puesto mucho énfasis a aprender técnicas nuevas para enseñar, y todo esto, más sus vínculos con Alemania, hicieron que se la reconociera para un viaje. También quiero pintarles alguna semblanza de quiénes eran, ¿no?, estas mujeres. Entonces ella se fue a Alemania en una época difícil, fue pasajera del Led Zeppelin, del Graf Zeppelin, qué fallido ahí, del Led Zeppelin no, del Graf Zeppelin, un dirigible que bueno, pasó por encima del estadio en los Juegos Olímpicos y fue considerado como una demostración de poder del nazismo. Eso un poco la puso, haber participado de este evento la puso un poco en la mira. Sin embargo, una de sus discípulas despejó toda duda sobre esa acusación de ser de alguna manera amiga de un régimen nazi, ¿no? No lo era, simplemente sus méritos la habían puesto en una universidad y bueno, había estado entonces en esta situación. Y ese era su lema: ordenar, simplificar y modernizar. Ella fue directora, rectora del Colegio de Señoritas, lo que hoy es el liceo, durante muchos años, y ahí hizo muchas innovaciones. ¿Estudiaste ahí? Claro. Bueno, ahí está, de traje gris en el centro, y ahí hizo muchos cambios. Por ejemplo, les cambió el uniforme con que hacían educación física. Yo les decía, le gustaba la vida en la naturaleza y la actividad física, y en esa época las mujeres tenían que usar pantalones y un chaleco y una cosa como una capa que tapaba todo, faldones encima de los pantalones, y ella renovó el uniforme para que pudieran moverse, organizó teatro, el centro de estudiantes, obras de teatro junto con los chicos del Colegio Nacional, hacía que tuvieran vínculo, modernizó la biblioteca, compró colecciones, hizo montones de cosas en el liceo. Y también estaba preocupada, muy preocupada por la salud. En el año 38 se creó la Escuela de Visitadoras, que era una escuela relacionada a la Facultad de Medicina, pero que funcionaba en el mismo edificio del colegio. Entonces ella fomentaba que las estudiantes siguieran la carrera porque creía que la salud, bueno, en una época del positivismo, se esperaba que la ciencia resolviera todos los problemas y se necesitaban, bueno, mentes sanas en cuerpos sanos, y la salud había que fomentarla. Entonces, bueno, ella quería que las jóvenes estudiaran una carrera, les veía futuro y las estimulaba para que fueran visitadoras. En el 39 renunció al cargo de la universidad y se dedicó a dirigir la comisión protectora del preventorio para niños tuberculosos. Eran niños que habían estado internados, muchos de ellos huérfanos, y ella se ocupaba, junto a otras profesoras del colegio, a hacerles un seguimiento y a procurarles un bienestar. Así que esta es otra faceta de doña Juanita Cortelesi. Cuando se retiró, inició una expedición a la Aconcagua junto
con Schiller, que había sido su tutor, el alemán, y otros, todo un equipo en esas condiciones horribles. Las fotos no son muy buenas, pero los equipos son lamentables. Así que era toda una aventurera. Todas estas cosas me las contó en parte, bueno, algunas están escritas y otras me las contó su sobrino. La hermana de Juana también fue geóloga, su sobrino también, y él, bueno, guarda algunos recuerdos, cuenta que tenía en la casa, por ejemplo, un estudio de fotografía en una época en que era una novedad total. Bien, y la figura de Juana Cortelesi fue reivindicada por una de sus alumnas, una de sus estudiantes del liceo, y fue una de las 12 personalidades de La Plata elegidas para conmemorar el centenario de la ciudad. ¿Sí? Una desconocida ahora, pero bueno, tuvo su reconocimiento en un librito que se editó para esa conmemoración. Así que bueno, esta es la primera de nuestras científicas locales, Juanita Cortelesi. Y vamos con la segunda. La segunda es Beatriz Ghirelli. Ella fue la primera ingeniera que se recibió en nuestra universidad. Su título no decía ingeniera, decía ingeniero, pero nos consta que era mujer, tuvo 2 hijos y algunas de estas cosas y las fotos me las pasó su hija, que es infectóloga. Bueno, ella trabajó en un montón de lugares. Bueno, me gusta rescatar esto. Esos renglones que están ahí en amarillo, era lo único que se sabía de Beatriz Ghirelli hasta hace muy poquito. Que había trabajado en un par de institutos, pero la información era escasa. Ni hablar de que no tenía rostro. Muchas de estas mujeres son algún renglón en una recopilación, pero no tienen cara y no se sabe casi nada de ellas. No es fácil, por ejemplo, los documentos de ella, de la facultad, no están. Fuimos a preguntar a ver si podíamos conseguir el legajo, pero nada de eso está. Bueno, ahí está, ahí la tienen. Ella nació en 1915 y en el 38 se recibió de ingeniero. Fue la primera en nuestra universidad. Ella en realidad no era platense, nació en Buenos Aires, pero su papá había estudiado acá, entonces quiso estudiar acá también. Yo digo platenses porque si desarrollaron toda su carrera y su vida acá, son locales, ¿no? Ella se casó con un ingeniero, y esto además de una nota de color y una foto linda, es bastante representativo de lo que pasa en las mujeres de mi campo. Casi todas las mujeres que se dedican a las ciencias exactas se casan con hombres que hacen lo mismo, que tienen un título además equivalente. Esto no pasa con los hombres. Y eso genera después algunas dificultades a la hora, por ejemplo, de buscar oportunidades en el exterior, porque hay que buscar para 2 en vez de para 1. Mientras que en el caso de los hombres que tienen esposas o parejas que no son del mismo ámbito, les resulta más fácil ubicarse. Y esto no lo digo yo, sino que fue parte de un estudio, fue toda una novedad en su momento, que hizo el Instituto de Física Aplicada para entender por qué a las mujeres nos iba peor en las carreras profesionales. Bueno, ella trabajó en bastantes lugares, fue directora del Instituto de Grasas y Aceites, trabajó en alguno de luminotecnia, en otro del cuero, pero su gran pasión fue la normalización, la estandarización de los procesos industriales y productivos. Empezó a trabajar ahí en el IRAM y llegó a ser la directora general. La normalización es este proceso que hace que cuando uno va a comprar un tornillo de una dada medida, ese tornillo va a encajar en un montón de lugares de esa misma medida. Es decir, que podamos encontrar los repuestos adecuados y que los equipos se puedan ensamblar y que se puedan montar cadenas de producción y que se pueda garantizar que un producto se va a hacer siempre igual. Y todo eso tiene enormes ventajas y ella creía que la estandarización que se había puesto muy en boga en Estados Unidos y había sido, se entendía que era parte de su gran crecimiento, era también la llave para que toda América se desarrollara. Entonces le puso mucha garra a la normalización y fue fundadora, junto a otra gente, de Copant, que era una entidad que iba generando institutos de normalización a lo largo de toda América, porque no en todos lados había estos institutos que garantizaban las normas IRAM, que seguramente las escucharon.
Entonces ella creía en eso y se iba y fundaba los institutos de normalización y capacitaba a la gente. Y además andaba por los diarios y dando conferencias y por la radio, hay algunos testimonios, explicando los beneficios para el consumidor y para los productores de tener esta estandarización. Y ahí la tenemos en algunas fotos de 1961, que me las pasó un discípulo de Copán, de ella, de Copán, donde se la ve, a mí me parece muy conmovedora, todos hombres y ella ahí representando a su país en estos foros americanos. Ahí de nuevo, entre señores, le decían la dama de hierro. En aquella época parece que, bueno, tenías que tener una personalidad muy particular para poder imponerte y ser directora de ingenieros en aquella época, ¿no? Y sin duda las tenía. Ahí está. Única mujer, parece una modelo. Y ella se mantuvo en actividad hasta muy avanzada de edad. Pero como les decía, no se supo nada hasta que, bueno, salió esta historia a raíz de la creación de la página en Wikipedia, y después la Facultad de Ingeniería tomó la historia e hizo una nota. Y entonces, en el año 2020, hace muy poquitito, la empresa Edesur la tomó como figura para una serie de homenajes. Contrató a una pintora que hizo ese retrato, que se colgó en la Facultad de Ingeniería, y también bautizó con el nombre Beatriz Girelli un centro de formación, de capacitación técnica para ingenieros. Esa que está ahí es la hija, y bueno, esa es la inauguración del centro, así que esta es una historia un poco con final feliz, de recuperación de una historia. Ahora sabemos quién es y cómo era y qué pensaba Beatriz Girelli. Y estas son las palabras que le dedica Copán a Beatriz en el boletín posterior a su fallecimiento. Dice que quienes lean estas líneas le rindan con su pensamiento el justiciero homenaje a quien fue un faro que iluminó a toda América para señalarnos el camino de la unión. Me parece bastante conmovedor, ¿no? Bueno, esta fue Beatriz Girelli, la segunda de las chicas platenses, y vamos por la última. La última es mi científica preferida del mundo mundial, es una física. Ella estudió acá, después hizo el doctorado en Francia y tuvo una carrera muy corta, pero muy comprometida con el cuidado del ambiente y también con los derechos humanos. Así que es una historia que vale la pena compartir. Les voy a mostrar algunas fotos. Ella nació en el 50, era maestra, se recibió de licenciada, bueno, en el 77 de doctora, y después se fue a hacer el postdoctorado a Francia. Ahí está, de muy jovencita, en un evento académico, de una recibida. Ahí está con su esposo, también físico, Fidel Japosnik. Como les contaba, otro ejemplo de que las científicas se ponen en pareja con científicos. En su estadía en Francia. Y Patricia eligió la física nuclear para trabajar, pero la física experimental. Y este es otro ejemplo como el de los laboratorios, porque también en la física hay como un estatus. La teoría tiene más prestigio que lo experimental. La teoría se dice como si fuera más difícil, no es que lo sea, pero bueno, son estos prejuicios. La teoría es más difícil, lo experimental es más fácil. Entonces, muchas de las mujeres que eligen seguir esta carrera científica se van al área experimental. Hay más mujeres haciendo experimentos de física que haciendo teoría. Y esto se llama también segregación vertical. Es como que te habilitan el acceso a una profesión o a una carrera, pero hay áreas que de alguna manera te están vedadas, porque estas ideas no se nos aparecen solas. Así que bueno, ahí está Patricia. Tuvo que vencer además algunas situaciones familiares, porque tenía una hermana que era considerada la inteligente, la más inteligente era la hermana, entonces la desalentaban un poco a seguir una carrera tan luego en física nuclear, porque bueno, no la tenían visualizada como tan capaz. Y ella tuvo que
aprender con los años a sobreponerse a eso. Durante muchos años se sintió inferior y tenía complejos. Bueno, además de su trabajo como física nuclear y docente, también muy preocupada por mejorar la enseñanza, ella estaba preocupada por los derechos humanos. Junto con su esposo fueron pioneros en el reconocimiento a las víctimas de la dictadura cívico-militar. Estos son personas desaparecidas y muertas del Departamento de Física, y ellos hicieron una gran movida para poner una placa conmemorativa que fue vandalizada un montón de veces, y parece una pavada, pero en su momento hubo que hacer expedientes, poner la firma y hablar con un montón de personas, y dejó un antecedente en la universidad, este reconocimiento. Y el hecho más notable, más curioso de la carrera de Patricia Mazzolo es que funcionó como una especie de perito en un caso de corrupción, un caso gravísimo, que es el caso de la leche contaminada. Ustedes habrán escuchado hablar de Chernobyl. Fines de la década de los 80, un accidente nuclear que hizo que se desparramara material radiactivo en amplias zonas en Europa. Bueno, la cuestión es que en el año 92 se apareció una partida enorme de leche en polvo destinada a planes sociales, a embarazadas y a niños de escasos recursos. Esa leche tenía un aspecto sospechoso, entonces Greenpeace empezó a hacer algunos análisis y contactó a Patricia Mazzolo, que era la experta en contaminación radiactiva en el medio ambiente, para ver si podía tener trazas, porque estaban sospechando que podía ser leche contaminada con radiación de Chernobyl. ¿Cómo llegó leche contaminada de aquella explosión aquí? Bueno, porque esa leche que produjeron las vacas de toda esa zona no debía ser consumida, pero de todas maneras se procesó, se la vendió a un país de Centroamérica y se trianguló para acá porque, claro, tenía un costo mucho más barato. Así que en el país de las vacas y de la leche estábamos comprando, no nosotros, sino un funcionario corrupto del gobierno de Menem, leche contaminada a un precio vil para dársela a la gente con más necesidades. Y entonces esta mujer recibió estas muestras, las procesó en el Departamento de Física y atrás del Colegio Nacional. Para eso, todavía se acuerdan que tuvo que quemar kilos y kilos de leche para lograr unas cenizas muy, muy concentradas. Entonces dejó apestando un montón a leche quemada el Departamento de Física para conseguir esas muestras, y las midió. ¿Qué pasó? Pasó que el aparato que ella tenía, los aparatos, no estaban calibrados para medir lo que tenía que medir para determinar si ese cesio radiactivo estaba presente en la leche. Entonces contactó a una amiga suya que trabajaba en la CONEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, para hacer las mediciones allá con un equipo que esta mujer sí tenía. Pero eso no estaba permitido, es una institución militarizada. Pero eso no la detuvo. Entonces ella, de contrabando, logró hacer unas mediciones en los equipos de la CONEA y detectó que había esta radiación. Lo que pasa es que no podía usar esos resultados. Entonces contactó a gente de Holanda, de un laboratorio donde ella había estado en su postdoc, y les pidió si no le hacían la medición. Entonces aprovechó que un colega viajaba y le dijo: llévame esto a tal lugar, sin saber qué era, mandó la muestra y a vuelta de correo recibió los resultados, donde ella pudo determinar que esa leche estaba contaminada con cesio radiactivo y que esa contaminación era propia de Chernobyl. ¿Cómo pudo saber que esa contaminación venía de unos años atrás? Porque esto era por el 90 y lo de Chernobyl había sido en el 86. Ella tuvo que además hacer los cálculos para ver cómo venía decreciendo, desintegrándose esa radiación. O sea, no era una determinación fácil. Y además había que comparar con leche obtenida de campos de acá, porque había que mostrar que esa leche no tenía manera de provenir de Argentina. Y para eso usó otros estudios que había hecho con una colega de mediciones de pasturas y de tierras. Es importante, y me detengo acá, es importante
conocer nuestro territorio, tener una ciencia local, tener una ciencia nacional que se ocupe de estudiar las cosas. Si no hubiera habido un mapa de radiación de los suelos de Argentina, este estudio no hubiera sido posible, porque no había con qué comparar. Ella tenía que mostrar que en ningún otro lugar aparecían esos picos del gráfico de arriba que eran propios de la contaminación de Chernobyl. Ese cesio 137, ese pico, que está en el último gráfico, no aparecía en las leches hechas con pastos de Argentina. Así que esto tuvo un importante valor en esa causa. Este es un documento del informe que ella presentó a CONICET en su momento y que, bueno, tuvo peso en esa causa. Lamentablemente prescribió esa causa, se embarró mucho y, bueno, las personas que fueron culpables no fueron presas. Y, bueno, su historia... ella también participó de otras determinaciones. Cada vez que aparecía alguna cosa sospechosa de contaminación radiactiva, la llamaban y ella iba a hacer estudios con sus colegas, por ejemplo en un basurero que había por el barrio Aeropuerto, y también la había contactado Greenpeace para hacer determinaciones en Gastre, en el sur, donde se quería poner un basurero nuclear. Entonces habían planeado que ella iba a trasladar, es una zona militar, era una zona que estaba militarizada, y habían planeado un descenso nocturno en helicóptero para que ella pudiera tomar unas muestras de ese lugar, y ella había dicho que sí. Después empezó a tener problemas de salud, lamentablemente falleció de cáncer de estómago, de una forma así como muy repentina, y ese estudio no lo pudo hacer. Así que, bueno, se nos privó de un montón de cosas que seguramente hubiera hecho. Ahí está Patricia con el que era su discípulo. Los científicos suelen tener así estudiantes muy allegados que hacen su carrera de una manera muy estrecha. Él es Mario, me fue el apellido. Es profesor en la cátedra donde yo soy JTP, así que no sé cómo me puedo olvidar el apellido, pero bueno. Mario es ahora director de la Dirección de Derechos Humanos de la facultad y sigue haciendo un montón de actividades de reconocimiento de las víctimas de la dictadura, así que de alguna manera es el continuador de su legado, tanto en lo académico como en lo de derechos humanos. Y con esto termino. Estas son las 3 chicas platenses de las que les quería hablar: Beatriz Guirelli, la ingeniera; Juanita Cortelesi, la geóloga; Patricia Mazzolo, física. Y, bueno, el mensaje que les quisiera dejar es que las mujeres venimos desde muy atrás en la ciencia, pero tenemos mucho potencial y hay muchas cosas para hacer, y hay mucho lugar para todas. Es una buena opción de vida para las jóvenes también. Y, bueno, nada más agradecer este momento en el que, bueno, me parece que estamos poniendo en el mismo tiempo y lugar a las científicas del pasado, del presente y del futuro. Así que con esto me despido.